insatisfacción e incertidumbre. Estas son las palabras con las que podemos resumir el pensamiento artístico de finales del siglo XIX y principios del XX, y con el que Kandinsky se siente plenamente identificado. Por un lado, una insatisfacción no solo con el propio arte de su tiempo, sino también personal, que le llevará a salir de su Rusia natal para buscar el sentido de su arte en media Europa. La recuperación de lo primitivo y lo arcaico deja entrever esa ansiedad por la época en la que le ha tocado vivir, traduciéndose en la incesante búsqueda de su propia identidad como artista. E incertidumbre por el contexto artístico en el que se desarrolla Kandinsky, que se torna en una amalgama de corrientes artísticas sin precedentes, en el que coinciden el desarrollo del simbolismo, fauvismo y expresionismo, además de multitud de creaciones que no pueden encuadrarse en tendencias concretas. Los orígenes de su arte. Dos fueron sin duda las ciudades fundamentales en su formación. Por un lado, Moscú, la ciudad que le vio nacer el 4 de diciembre de 1866, y que fue abandonada pronto por su familia para trasladarse a Odessa, donde estudia en el liceo para luego volver a la capital rusa, formándose en Derecho. Y por supuesto Múnich, uno de los centros de mayor importancia artística de Alemania. Desde 1896 va a recibir sus influencias culturales y de la mano del artista yugoslavo Anton Azbe va a aprender todo lo necesario sobre anatomía y pintura del desnudo. Ya entrado el nuevo siglo, es admitido en clase de Frank Stuck, donde mejora su dibujo y coincide con el pintor Paul Klee. El sentido de su arte. Es en una carta escrita por el propio Kandinsky en 1910 para la formación de la nueva Sociedad de Artistas de Múnich, donde va a expresar los fundamentos que le moverán a la búsqueda de una nueva expresión artística. Partimos de la idea de que el artista, más allá de las impresiones recibidas del mundo exterior, atesora con cesar experiencia en su mundo interior. La tendencia hacia una síntesis artística nos parece un principio que debe unir a la mayor parte de los artistas. Pero crear un lenguaje capaz de expresar esas experiencias suponía una labor tremendamente compleja, en la que la música va a suponer uno de sus pilares fundamentales. Los primeros pasos. Las primeras obras de Kandinsky responden a una línea fuertemente posimpresionista. Son los motivos paisajísticos los que abundarán en los óleos de pequeño formato que va a realizar a partir de 1901, donde no trata únicamente de captar el instante, sino la condición de la propia naturaleza, estudiando concienzudamente el espacio y apoyándose en elementos de la propia composición, como los caminos, riachuelos o casas, que invitan al espectador a adentrarse de lleno en el propio paisaje. En los años siguientes comienza a darse cuenta de las posibilidades expresivas del cromatismo. Sus paisajes son dotados de gran variedad de colores, que empiezan a tener cierta autonomía, aunque sin independizarse totalmente de los objetos representados. La obra de 1902, Vieja Ciudad II, representa el salto hacia ese universo de color, donde los tejados, árboles y caminos son dotados de un increíble poder visual gracias a su fuerza cromática. Todo ello trae como resultado la serie de paisajes del Parque de Saint-Claude, en la localidad francesa de Serves, donde la luz, la autonomía del color y el deseo de captar un estado emocional más que un instante se revelan como el auténtico sentido de su pintura. El cambio definitivo. Sin duda alguna, serán sus años en las ciudades de Murnau y Múnich los que forjarán por completo su arte. A partir de 1908 comenzará a colaborar con el músico Thomas von Hartmann, lo que supone un hecho clave en la relación entre su obra y la música. Las pinturas que realizará sobre Murnau atestiguan este cambio, tanto en el centro de atención, que se traslada del campo al interior de la ciudad, como en el estilo, con una pincelada mucho menos cargada de pintura y que sirve para colorear formas dispuestas de una manera cada vez más organizada. Sin embargo, se atisba una intención de no representar el espacio fielmente, sino de ordenar los elementos de una manera determinada, para que mediante su composición cromática produzcan un efecto emocional en el espectador. En estas obras se da, por tanto, una perfecta situación de equilibrio entre lo representado,
que responde a una concepción mimética clásica, y los colores utilizados, que se alejan de esta realidad, aunque sin olvidarla por completo. Los colores siguen correspondiendo de manera lógica a aquello que representan, como el verde de los árboles o el blanco de las nubes, pero parecen ya gozar de una completa autonomía, que les permite expresar por sí mismos, olvidando los elementos a los que complementan. El nacimiento de la pintura abstracta. He pintado el primer cuadro abstracto en 1911. Con estas rotundas palabras, Kandinsky se autoproclama como el verdadero creador de este tipo de pintura, la cual, sin embargo, es más temprana de lo que el propio autor cita. Es la obra sin título, más conocida como Primera acuarela abstracta, la que inaugura realmente en 1910 esta manera de entender el arte. En ella observamos un espacio imaginario en el que se presentan formas abstractas, flotantes y sin referencia mimética alguna. En 1911, el pintor expresionista alemán Franz Marc se aventuró a asociar la pintura de Kandinsky con la obra musical del compositor Schönberg, aludiendo al concepto de manchas saltarinas, muy aplicable en esta primera acuarela. La sensación de alegría y frescura que suscita no surge de la propia obra, sino del espectador mismo, tal y como lo harían las notas musicales en el oyente, despertando ciertas emociones. Por ello, y partiendo desde cero, al huir de cualquier base mimética, el artista deberá teorizar sobre un lenguaje pictórico completamente nuevo, que alude al sonido interior de las formas y que busca la esencia en el color, que según Kandinsky no puede ser expresado mediante palabras. A partir de entonces, la representación cede su lugar a la composición o improvisación, en clara referencia a lo musical, y el título del cuadro quedará reducido a un simple número o indicación genérica, como sucede en Composición 7 de 1913, creada para ser su mayor obra abstracta hasta el momento y donde exige al espectador una nueva lectura que le invite a pasear por la superficie del cuadro, analizando una forma cromática tras otra. En otras obras como Sobre fondo blanco 1 o Pintura azul, repite los mismos postulados teóricos, creando un compendio de formas que conforman un lenguaje abstracto ya consolidado y cuyos colores poseen unas asociaciones sinestésicas que conocemos gracias a su publicación de 1911 de lo espiritual en el arte. Kandinsky pretende, por tanto, presentar artísticamente la simultaneidad de sensaciones visuales y auditivas, creando verdaderos cuadros sonoros, como podemos apreciar en sus célebres Composición 8 y Amarillo, Rojo y Azul, realizados ya en sus años como profesor en la Bauhaus, y donde se aprecian estructuras mucho más severas, con formas geométricas que sustituyen a las irregulares. Un futuro por definir. Es en 1926 cuando Kandinsky se decide a expresar todas las conclusiones teóricas logradas hasta el momento, en una obra fundamental para entender su arte: Punto y línea sobre el plano. El libro se estructura en 3 capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a los 3 elementos formales del título, a los que añadió un apéndice con 25 dibujos a tinta, realizados expresamente para esta publicación. El punto y la línea son considerados elementos primarios, ya que son capaces de generar todas las demás formas que quedan fijas en la composición. De esta manera se cristaliza su movimiento, quedando relacionadas mediante diversas tensiones y cuyo comportamiento enuncia en diversas leyes, basándose sobre todo en el mundo de los seres vivos. Para Kandinsky, por ejemplo, el rojo, amarillo y anaranjado expresan excitación o positividad, y el color verde, azul o violeta, tranquilidad y negatividad. Conceptos como el calor, la aceleración, la inocencia o lo masculino tienen para él una relación directa con los colores y formas de sus obras, abriendo así un sinfín de posibilidades expresivas. Los últimos años. El acceso de Hitler a la Cancillería alemana traería consigo el cierre definitivo de la Bauhaus en 1933 y el posterior exilio de Kandinsky a Francia, donde permanecería hasta su muerte en 1944. Durante este periodo participa en numerosas exposiciones, mientras compagina la actividad artística con su labor teórica, mediante la publicación de breves artículos para revistas y catálogos. Las obras que va a realizar en esta etapa repiten los modelos anteriores, como puede verse en Gravitación, de 1935. Sin embargo, también acompaña a las formas geométricas de extraños elementos irregulares, que nos recuerdan levemente a formas orgánicas.
La superficie del cuadro evoca irracionalidad y exotismo, y todo en él parece estar dotado de una extraordinaria ligereza. Elementos que podemos ver en una de sus obras tardías, Cielo azul, pintura de tonos pasteles donde queda además patente la influencia del pintor catalán Joan Miró, con el que tuvo buena relación. Kandinsky fue el responsable de una de las revoluciones estéticas más importantes de la historia, y cuya influencia aún perdura en nuestros días. Tal y como él mismo diría: el arte permanece mudo solo para los que no quieren escuchar la forma. Sí, pero no solo el arte abstracto, sino todo el arte, incluso el más realista.